A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, estimada audiencia. Una vez más, encantada de poder compartir con ustedes esta hora del descanso, esta hora donde es tan importante hacer una pausa en el día. Bueno, para que reflexionemos acá en nuestro programa sobre todos estos temas que guardan profunda relación con el mundo de la psicología y, por supuesto, con el quehacer ciudadano. Y como siempre, quiero agradecer a quienes hacen posible que nosotros los podamos acompañar todos los días, pero sobre todo los días jueves, en este espacio. En la Dirección General de la Estación, a Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la producción del espacio, Carlita Sons, y en los controles, Gregorio González. Y por supuesto, como siempre, a ustedes que nos reciben a esta hora con tanta disposición y con tantas ganas siempre de participar y compartir sus impresiones. Les recordamos que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales por rcr750.com, ¿verdad? En YouTube y Periscope, RCR750, en Twitter, @RCR750, al igual que en Instagram. Y las redes del programa, ¿verdad? Tenemos en Facebook Psicología y Ciudadanía, y es muy importante que nos busquen por allí porque van a ver todos los programas que hemos podido de alguna manera compartir con ustedes. Y mis redes personales, en Instagram, marirami.sic, y en Twitter, marirami_sic. Hoy nos ocupa un tema, como lo decíamos en la promoción, ¿verdad? Un tema muy importante para nosotros, para nosotras, los venezolanos, las venezolanas, y es el tema del abuso sexual. Y en la promoción colocábamos que este es un tema que lamentablemente no tiene fronteras. Recientemente, y todos estamos muy, muy, muy pendientes, y además quienes tenemos gente en Argentina, sabemos que este fenómeno, esta tragedia, esta situación tan difícil que vivió esta compañera, esta joven venezolana, ha pasado por todos los matices, no solo de la revictimización, sino además de la complicación en relación a este tema. Hoy recientemente escucho que al final fue sin duda suspendida la libertad de este personaje y que, bueno, seguramente deben volver a a ponerlo preso. Pero de todas maneras, esta situación que, caramba, es puntual, pero que sabemos que pasa fuera de nuestro país, con muchas de nuestras mujeres migrantes, con muchas de nuestras niñas, niños, adolescentes. Es un aspecto que es fundamental tratar y conocer. Además, la atención de este problema, para mí la solución de este problema, que no es única, es multifactorial, sin duda, como lo es el mismo problema del abuso sexual, es un problema de usted, señora, de usted, señor, de todos y de todas nosotros, como venezolanos y como ciudadanos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para esto es estar absolutamente informados de cuáles son las principales dificultades, desafíos que enfrenta una mujer, una niña, con su familia o sin ella, un adolescente, un niño, cuando es víctima de abuso sexual, no solamente fuera del país, que ya vemos toda la cobertura que ha tenido, sino sobre todo en nuestro país. Para eso nos está acompañando hoy un invitado de lujo. Yo estoy muy contenta y quiero empezar por felicitar a la gente de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, nuestra querida Magdimar León, además, un saludo para ella, porque hoy nos acompaña un investigador en el área de género y derechos por la asociación. Y digo esto, ¿verdad? Porque es para mí un reconocimiento y además un honor poderlo entrevistar y poderlo conversar con él, pero sobre todo porque son pocos, y ya Carlos Ramos Mirabal, sociólogo, nos va a hablar de esto. Son pocos los hombres
que se aproximan, cada vez más es cierto, pero que se aproximan a este tema del abuso sexual, de la violencia, con una mirada diferente, que no sea desde los prejuicios, sino que sea desde la seriedad que les brinda un oficio y, por supuesto, desde el compromiso personal como hombres. Así que yo quiero darle la bienvenida y de verdad mis respetos a Carlos Ramos Mirabal, sociólogo de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, AVESA. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Marisol. Sí, en efecto, es un tema fundamental para nuestra sociedad venezolana, no solo la actual, sino desde siempre. Ha sido necesario pues, que la sociedad muestre una cara, digamos, de interés y de importancia o de relevancia hacia el tema del abuso sexual, que muchas veces pasa por el tema del tabú, por el tema digamos, de ocultar estas cosas, de no darle la suficiente beligerancia e importancia en amplitud, y esto pues es lo que genera que muchas veces las víctimas no sean lo suficientemente protegidas, y además no se crea en muchas ocasiones la existencia de un abuso sexual, y lo que hace eso genera pues que las víctimas no reciban lo que deben recibir, pues que es justicia, ¿no? Entonces es un tema muy importante, sí. Carlos, particularmente cuando ayer estábamos un poco en el tema del programa, fíjate, a mí en lo particular me interesa muchísimo que nos converses de una investigación, de un estudio que ustedes acaban de presentar, la gente de AVESA, donde tú y Magdimar están a cargo de ella, que tiene un título que a mí yo quiero leer con mucha pausa y que la gente por favor nos escuche, porque esto es fundamental de lo que Carlos nos va a hablar ahora. Cuellos de botella que limitan la atención del abuso sexual en los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes en Venezuela. En Venezuela, señores. O sea que cuando insistí al principio que este es un problema de todos y de todas, tiene muchísimo que ver, y yo celebro todo lo que está pasando en Argentina por esta joven que definitivamente no debió vivir esto, pero debemos dejar claro que en Venezuela están pasando cosas de las cuales Carlos nos va a hablar a continuación. Sí, bueno, como tú bien decías, Marisol, el título, bueno, es muy, muy importante porque, bueno, abarca en general no solo el tema del abuso sexual, sino también abarca el tema de nuestras leyes y nuestras instituciones que tenemos a la mano para atender justamente casos de abuso sexual de niños, niñas, adolescentes, como lo son en este caso los consejos de protección. Pero muchas veces pasa que por el desconocimiento general que a veces tenemos como sociedad, no sabemos ni siquiera cuáles son las instituciones que tenemos a la mano para que nos pueden proveer tanto de apoyo, atención, protección a las víctimas de abuso sexual. Y uno de ellos es, digamos, el punto de por donde giran alrededor todo el resto de las instituciones son los consejos de protección. Y precisamente son las instituciones encargadas de no solamente brindar la justicia o administrar justicia, que en este caso pues comparte esa función con otros entes como el Ministerio Público, los tribunales, etcétera, sino son los encargados de brindar lo que más necesitan los niños, niñas, adolescentes cuando son víctimas de abuso sexual, que es la protección. ¿Sí? La protección no solo ante el victimario o la persona que propina el hecho del abuso sexual, sino también la protección para la vulnerabilidad psicológica a lo que estos niños, niñas, adolescentes quedan sometidos después de una situación de abuso sexual. Entonces es muy importante la función de estos consejos de protección en nuestra sociedad y dentro del propio sistema de protección, porque además hay todo un sistema, no es solamente una sola institución la que opera dentro de esto. Y para ello hemos hecho esta investigación que se realizó entre 2017 y 2018 para conocer cuáles son los obstáculos que denominamos en este caso cuello de botella, cuáles son los obstáculos que pueden limitar a estos consejos de protección para que se realice pues una atención de calidad, ¿sí?, a las víctimas de abuso sexual y en este caso víctimas niños, niñas y adolescentes,
¿no? Y por supuesto también proponer, es el otro objetivo, proponer las acciones que pudieran mejorar, ¿sí?, la calidad y desempeño de estos consejos de protección. Carlos, ya solamente escucharte me surgen muchas cosas, ¿no? Pero tú podrías mencionarnos quizás cuáles fueron las tres, esas dificultades más importantes, dos, tres dificultades más importantes que lamentablemente entiendo encontraron. Sí, bueno, el primer cuello de botella o la primera dificultad, obstáculo que encontramos es el tema presupuestario, ¿sí? Los recursos. Es decir, en una sociedad con la crisis económica que hemos vivido, pues desde 2017 y 2018 hasta nuestros días, esta situación se ha agravado muchísimo más, ¿no? Pero son consejos de protección o instituciones del sistema de protección que están desprovistas en el 66% de los consejos de protección que nosotros evaluamos, están desprovistas, o los recursos de esa institución fueron catalogados como totalmente insuficientes. Pero a veces pensamos, bueno, ¿qué tanto es el tema de los recursos? Bueno, sí, estamos fallos de recursos en todas partes, ¿no? Pero en una institución como consejos de protección, esto implica, en general, pues que las medidas de protección de niños, niñas, adolescentes no pueden aplicarse digamos, en todo lo que se necesita hacer. Esto implica gastos en traslados, ¿sí?, de los niños, niñas, adolescentes que son víctimas, de alimentación y resguardo, vestido, ¿sí?, así como el hecho de trasladarse para todos los actores públicos en materia de protección, deben trasladarse hacia los lugares que en muchos lugares de Venezuela son lugares remotos, sobre todo en los municipios rurales. Hay que trasladarse hasta el lugar para atender a la víctima de abuso sexual, hay que brindar atención psicológica, hay que brindar servicios, colocar pues a la disposición de las víctimas servicios de salud, ¿sí? Entonces todo eso, y además por supuesto generar actividades informativas y preventivas, que es muy importante, ¿sí? Muy importante. Entonces con la falla de recursos, todo eso pues se paraliza y es insuficiente. Okay. Solamente un comentario, me parece importantísimo lo que mencionas, porque esto que tú describes sugiere que ante una situación de abuso, el Consejo de Protección tendría que hacer un traslado, un acompañamiento psicosocial que tiene que ver, por supuesto, con lo emocional, pero otras cosas. Y que está claro para mí, después de escucharte, que no hay dinero para eso. Y entonces eso muchas veces lo que genera, que este es el segundo cuello de botella más principal que nosotros vimos allí, es que esto genera pues que no exista una continuidad, ¿sí?, en las medidas de protección. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces la persona asiste al Consejo de Protección, denuncia, comienza o se abre el caso, se dictan las medidas de protección, pero después, por todos estos inconvenientes, digamos que se va alejando la conexión o la comunicación entre la víctima, los familiares y el Consejo de Protección. Entonces no hay un seguimiento hacia si finalmente las medidas de protección se cumplieron, qué pasó con el caso, se hizo justicia, no se hizo justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay toda una dilatación del proceso allí. Y por supuesto, en tercer lugar, tenemos el tema de la formación técnica en materia de abuso sexual, que esto es muy importante porque permite, pues, no solamente promover las medidas de protección necesarias en el momento necesario, hacer evidentes cuáles son los tipos de abuso sexual y su credibilidad, porque eso también es importante. No siempre, digamos, todo puede ser visto como abuso sexual, pero también a veces creemos que abuso sexual es solamente cuando hay evidencia física, ¿sí? Y no es necesariamente así. Hay todo un conjunto de formas de abuso sexual que no implican evidencia física, ¿ok? Entonces, todo eso hay que generar, pues, formación en el área, ¿sí?, para el personal técnico de los consejos de protección, y también formación en el área para promover, como ya bien decíamos, información para la comunidad esté informada cuáles también son los diversos tipos de abuso sexual, dónde denunciar, qué pueden hacer ante ello y qué puede brindarle el sistema legal
jurídico y el sistema institucional al momento pues, de encontrarse con el hecho de ser víctimas de abuso sexual o de que su familiar pueda ser víctima de abuso sexual, ¿sí? Carlos, escuchándote, no quiero perder así como la oportunidad, bueno, porque el tiempo en radio es muy corto, pero no quiero perder la oportunidad de esto justamente que has mencionado, ¿no? Las personas, hay mucha digamos, ideas, creencias acerca del abuso sexual y acerca de muchas cosas que tienen, por supuesto, que ver con estos temas, ¿no? Pero me parecería un desperdicio no aprovecharte para que le mencionaras a la audiencia justamente eso, tipos de abuso sexual que no sean solamente el tema físico, ¿sí? Porque eso le cuesta no solamente a los que trabajan en el Consejo, sino incluso a la gente, a los ciudadanos de a pie, a las ciudadanas de a pie. Entonces me parecería importante oírte en ese sentido. Sí, bueno, en general pues hay una cantidad de abusos sexuales que pueden ser no solamente, puede haber contacto físico, pero que no deje evidencias, ¿sí? Del abuso. Como muchas veces lo encontramos quizás ya en el momento del hecho carnal, entonces ahí sí hay una evidencia física que puede dejarse, pero hay otros contactos físicos que no generan evidencia, pero también hay otras situaciones de tipo simbólica, palabras, ¿okay? Formas de trato, formas de tratarse, incitaciones, fotografías, videos, bueno, cualquier cantidad de cosas que pudiera ser una agresión de tipo sexual, una violencia de tipo sexual y que no es vista o que no es pasada a veces por nuestros tabúes, por nuestras creencias sociales arraigadas, a veces no lo vemos como un tipo de abuso sexual. También en muchas ocasiones con el tema de las adolescentes, ¿sí? Parece como que si la adolescente es vista como que ya tiene capacidad o tiene oportunidad de decidir muy libremente sobre su vida sexual, entonces a veces cuando hay adolescentes implicadas, entonces no hay abuso, no se cree que haya abuso sexual, sino que parece como que hay un consentimiento allí y eso no siempre es así, incluso en relaciones entre dos adolescentes, ¿sí? Priva el tema de género y además un tipo de sexualidad en donde el hombre detenta el poder en el momento del ejercicio de la sexualidad y la mujer puede tornarse una víctima y que no necesariamente siempre tiene que consentir el asunto. Entonces en los momentos de la adolescencia eso no se hace tan creíble, ¿sí? Y también cuando hay noviazgo, ¿sí? Cuando hay noviazgo, entonces no se cree. Fíjate, Carlos, vamos al corte, okay. Pero no perdamos la idea de esto que mencionas y sobre todo esas ideas que son mitos que también, por supuesto, dificultan en relación a este tema y mucho más. Y ustedes, querida audiencia, no se muevan de ahí, ya regresamos con Carlos para justamente seguir conversando sobre este tema del abuso sexual a la atención de ella como problema de todos. Ya volvemos. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor.
En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, queridos amigos, aquí estamos de vuelta con Carlos Ramos, sociólogo, investigador de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa en materia de todo lo que tiene que ver con género y violencia. Carlos, antes del corte nos quedamos hablando un poco acerca de todas estas, digamos, expresiones, ¿no? Que tienen que ver con el abuso sexual, que caramba, generalmente son poco vistas como abuso. En ese mismo sentido, quisiera como que nos comentaras un poco más acerca de, sobre todo, qué de estas cosas encontraron, que me parece importantísimo, en los funcionarios, pues en las funcionarias que reciben estas, bueno, que trabajan con estos temas tan rudos y tan difíciles, ¿no? ¿Cuál sientes tú que fue la principal en ese sentido dificultad, creencia, que entorpece, una vez más, que es un cuello de botella en ese proceso? Por una parte, digamos que una de las cosas importantes a resaltar es que, bueno, los consejeros de protección hacen una gran labor dentro de sus consejos de protección, a pesar de la ausencia de recursos y todo tipo de cosas. Hacen una gran labor por mantenerse informados, por mantenerse en conocimiento de todas estas cuestiones, a pesar de que siempre están ávidos, sobre todo con nuestra institución y otras instituciones de la sociedad civil que trabajamos este tema, siempre están ávidos de talleres, de formación, etcétera, para seguir profundizando en esto. Pero también se hace evidente todas estas características del abuso sexual que a veces no son tan creíbles. También se hizo un poco evidente en algunos de los consejos de protección y su personal. Otra de las cosas que también yo no quisiera dejar sin comentarles es que en el 75% de los consejos de protección que nosotros evaluamos, que fueron 108 de 316 en todo el país, encontramos que no se reciben casos de abuso sexual. Es decir, el Consejo de Protección trabaja otras cosas, ¿no? Pero no casos de abuso sexual. Y eso es una cuestión que nos ha llamado muchísimo la atención y que es gravísima. Porque esto quiere decir, ¿no? Y además los consejeros de protección nos decían que es que los casos son atendidos o por el CICPC o por el Ministerio Público, que también tienen competencia. Pero el asunto es que las víctimas quedan, ¿ok?, sin medidas de protección. Es decir, comienza el caso, se intenta hacer justicia, pero no se dictan las medidas de protección para, justamente, valga la redundancia, proteger a las víctimas de abuso sexual. ¿Qué queda expuesto, pues? Exacto, queda expuesta al victimario, que ya está notificado de que, por supuesto, hay una acción en su contra, y además también queda expuesta a toda la vulnerabilidad psicológica, porque no hay atención en área psicológica, no hay atención en salud para estos víctimas, niños, niñas, adolescentes. Entonces, eso es muy, muy complejo, pues, y grave lo que pudiera estar ocurriendo allí. Entonces, ahí hay que, digamos, una de las propuestas que nosotros hacemos es el mejorar, pues, el nivel de coordinación con las otras instituciones para darle la importancia y la beligerancia que debe tener el Consejo de Protección, porque al final es la base de todo este sistema de protección de niños, niñas, adolescentes y sobre todo en materia de abuso sexual, ¿no?
Es realmente alarmante eso que comentas, Carlos, porque, bueno, porque es como un contrasentido, ¿no? Sí. Me imagino yo, pues, que de alguna forma ustedes lo deben haber encontrado así, o sea, como que estos consejos de protección no protegen. O sea, dicho de alguna manera, no, a pesar del esfuerzo, no terminan de poder completar el proceso de protección ante semejantes sucesos, ¿no? Carlos, además de esto, que me parece muy importante, el primer reconocimiento que hacías con respecto al esfuerzo que hacen los consejos de protección, pero que bueno, evidentemente esto es una situación difícil. ¿Qué otros resultados? Porque te escuché que habían podido evaluar en todo el país, ¿cuántos consejos? 108 consejos de protección fue nuestra muestra, ¿sí? De una población total de 316 consejos de protección a nivel nacional. Bueno, ¿sí? importante, significativa la muestra. Ajá. Y, por ejemplo, ¿en Sí. qué estados consiguieron ustedes mayores problemas, dificultades? Sí, las principales regiones donde se Ajá. encontraron mayores obstáculos para Ajá. la calidad, pues, de atención de los consejos de protección son Ajá. las regiones, en la región andina, la región Los Llanos, ¿sí? Que además en Los Llanos no había casos de abuso sexual en la mayoría de los consejos de protección, ¿sí? Y en la región nororiental. ¿Ok? Entonces, esas son como las tres principales regiones. Y de todos estos 108 consejos de protección, 32 de ellos se encuentran en la categoría, pues, de cuello de botella o, para decirlo de otra manera, la mayoría, pues, de los indicadores evaluados se encontraban en obstáculos, ¿sí? Había obstáculos para el desenvolvimiento de esos consejos de protección, ¿no? Entonces, bueno, es una cifra elevada, además que solo 3 consejos de protección en todo el país cumplían con las mediciones estándares de calidad en los servicios de atención y en todos los indicadores encontrados. Sí, solo 3 a nivel nacional. ¿3 de 100 cuánto? De 108. Wow, Carlos, o sea, es abismal la proporción. Carlos, en la región andina se encuentra el estado Zulia, por ejemplo. En la región andina. No, en la región andina, no, en la región andina encontramos Táchira, Mérida y Trujillo y Barinas. ¿Okay? Esa es nuestra región andina. Pregunto lo del Zulia porque sabemos que el Zulia ha sido en particular un estado muy, muy, muy golpeado por toda esta cosa de la emergencia humanitaria compleja, todo el tema de la electricidad y otras cosas más. Pero bueno, en general todo el país, ya no podemos hacer como excepciones, ¿no? Carlos, ¿quiénes son? ¿Cuál es el perfil del consejero de protección y de su equipo? Sí, bueno, por lo general el Consejo de Protección se constituye, pues, por varios consejeros de protección. La idea es que no sea uno solo o una sola consejera de protección, sino que hayan varios o varias para que existan, bueno, un compromiso de decisiones colegiadas también. Y además tiene que haber un coordinador o coordinadora que se encarga más como de la parte administrativa y, bueno, otro conjunto de trabajadores allí, ¿no? Esa es como la constitución del Consejo de Protección. Y la formación, por supuesto, bueno, en líneas muy generales tienden a ser abogados o abogadas, ¿sí? Y con formación en el área de protección de derechos de niños, niñas, adolescentes. Esa es como más o menos la formación general que tienen los consejos y consejeros. Claro, lo pregunto sobre todo, Carlos, buscando un poquito cuál es el peso que desde el punto de vista estructural, ¿no? Desde el punto de vista de la visión de lo que es un consejo de protección, tiene el elemento humano, ¿no? Este factor de contención, ¿no? Que no solamente son los psicólogos, pero que también, pues, los trabajadores sociales podrían de alguna manera abordar esto. Y veo que, bueno, que evidentemente el perfil es este. Carlos, antes ya me están haciendo señales acerca de que tenemos que ir, tú sabes cómo es este tiempo en radio, y me encantaría escucharte finalmente en relación a recomendaciones que surgieron de ustedes en este estudio. Claro. Bueno, en principio, como ya hemos venido recalcando, darle visibilidad a los consejos de protección es una institución. A veces tenemos en nuestro país un sistema muy robusto de leyes de protección a niños, niñas, adolescentes, pero no hay
pero no hay las capacidades, ¿no? Todavía no hemos desarrollado las capacidades suficientes para poder darle fuerza, ¿no?, a todo este conjunto de leyes y que se hagan, finalmente se cumplan, ¿no?, estas leyes. Entonces hay que visibilizar a los consejos de protección como una institución fundamental dentro del sistema nacional de protección de niños, niñas y adolescentes. Y además yo quisiera recalcar algunas otras dos cosas muy importantes, ¿no? Necesitamos un sistema nacional de información estadística, ¿ok?, con enfoque de derechos. Este sistema debe tenerla o colocar o mantener la cuantía, generar el conteo de casos de abuso sexual, ¿sí? Y además debe ser un sistema que, además de presentarnos las estadísticas que necesitamos para saber cuánto va el asunto del abuso sexual a nivel nacional, también permita hacerse seguimiento de los casos, ¿no? Claro. Es decir, que tengamos estos casos allí en ese sistema y que el Estado pueda hacer seguimiento de ellos. Y en segundo lugar, hace falta también que el Estado promueva una línea telefónica gratuita, ¿sí?, para todos los venezolanos y las venezolanas, en donde se reciban las denuncias de abuso sexual, pueda existir apoyo jurídico, apoyo psicológico y atención general, pues, a la comunidad y a las poblaciones vulnerables principalmente, para la atención de todos estos casos de abuso sexual. Esas serían como las recomendaciones generales, además de las otras que ya hemos venido nombrando. Carlos, vital además, porque fíjate, el Estado le corresponde ocuparse de una cantidad de cosas que las organizaciones de la sociedad civil están haciendo. Y yo por esto tampoco quiero de alguna manera perder la oportunidad que les menciones a la audiencia la línea que mantiene ABESA, que es una línea gratuita para atención a las víctimas, ¿no?, para atención de todos estos temas. Yo creo que es fundamental. Además es consecuente. Una organización como ustedes que hace un trabajo de campo tan valioso, un trabajo de visibilización tan importante, caramba, también tiene una parte que tiene que ver con la atención. ¿Nos cuentas de esa línea, Carlos? Por lo menos para que la gente sepa dónde llamar, dónde acudir. Sí, ABESA, bueno, en principio está en todas las redes sociales, ustedes la pueden encontrar en Twitter, la pueden encontrar en Instagram, ¿sí? Tenemos un blog, el blog de ABESA, en donde pueden encontrar todo lo que nosotros hacemos constantemente, pues, en favor de las personas víctimas, no solo de abuso sexual, sino víctimas de violencia sexual, mujeres, etcétera, ¿no? Entonces allí ustedes podrán encontrar eso y en esas redes sociales les va a acceder rápidamente a la línea de apoyo, la línea de apoyo psicológico, ¿ok?, y apoyo en general de ABESA, ¿ok? Muy bien. Carlos, te agradezco muchísimo y además, de verdad, te quiero comprometer a ti, por supuesto, y a la organización como siempre, para que sigamos conversando y haciendo visibles estos temas que tanto necesitan de nosotros. Y a ustedes, querida audiencia, que se den cuenta por qué este problema es un problema de nosotros y nosotras como ciudadanos. Estar informados, estar informadas y, por supuesto, avanzar y acompañar a estas iniciativas que sin duda pretenden atenuar y formar en estos temas. Y por supuesto, quiero agradecerles la atención prestada el día de hoy, invitarlos al próximo programa y sobre todo a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Arcaya en la gerencia de producción, a Carlita Sons en la producción de este espacio, a Gregorio González, a ustedes, les insisto que con tanta entusiasmo nos acompañan en esta reflexión sobre psicología y ciudadanía. Así que gracias, Carlos, y no me queda más que invitarlos a todos a buen provecho. Psicología y ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.